pero no te amo, no quiero ir más allá de compartir nada contigo, simplemente que estés allí porque yo no me quiero sentir solo o no me quiero sentir sola. ¿Cómo se sentiría alguno de ustedes si alguien entrara en una relación con ustedes bajo esos términos? No me interesas en lo más absoluto, excepto que provees compañía, eso es todo. No hay nada más. Lo que quiero es aprovecharme de ti, no estoy dispuesto a hacer nada, no estoy dispuesto a hacer nada por ti. Simplemente que tú me proveas la compañía que yo necesito. Entonces, a veces nos acercamos a Dios con esa mentalidad y queremos que Dios nos dé ciertas cosas porque tenemos esa mentalidad. No me quiero ir al infierno y por eso voy a buscar de Dios. O no quiero que Dios me castigue y por eso voy a ir a la iglesia, voy a orar, voy a hacer qué sé yo. Pero no hay realmente un deseo de acercarme a Dios por amor. Y hoy cantamos en esta canción, yo te amo más que a mi ser. Y dice, te busco con todo el corazón. Estoy allí en espíritu y en verdad. Mente, cuerpo, todo mi ser está allí. Y estoy listo para dar amor y para recibir de tu amor. Yo creo que ese tipo de relaciones, Dios está muy contento con ello. Pero qué triste será para aquellos que no se fueron del todo al mundo, pero estuvieron en la iglesia y luego van al cielo y nunca entregaron su corazón a Cristo realmente, sino que siempre anduvieron anhelando hacer las cosas del mundo. Y entonces tocan la puerta del cielo y Dios les abre y les dice, ¿y quién eres tú? Y dice, bueno, pues yo iba a la iglesia. Y dice, pero tu corazón nunca fue mío. Siempre me buscaste porque no querías irte al infierno, porque no querías recibir castigo, no querías recibir corrección, pero no porque me amaras. Y aquí en el cielo están los que me aman. Entonces no te conozco. Y entonces imaginan el crujir de dientes de estas personas que vivieron en la iglesia y según ellos sacrificándose por no haber hecho cosas malas y al final del tiempo pensando y diciendo, mejor hubiera vivido mi vida, quizá maldiciendo a Dios en ese momento y diciéndole, hubiera vivido mi vida en perdición total en lugar de estar perdiendo mi tiempo en ir a la iglesia y deseando siempre hacer las cosas del mundo y no haciéndolas por temor a irme al infierno. Y al final no voy a estar con Dios, qué triste, ¿verdad? Pero nosotros cantamos, yo te busco con fuego en mi corazón porque te amo y es lo que Él espera de nosotros, que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro ser. Bueno, bienvenidos entonces a este grupo de personas que buscan a Dios de corazón. Pueden tener garantizado que Dios les entregará su amor incondicional. Y si ustedes le entregan, y yo, si nosotros le entregamos a Dios nuestro amor incondicional también, yo creo que nuestra vida estará llena de bendiciones, no solamente acá en la tierra, sino en el siglo venidero. Que vamos a hablar un poco de ello ahora y quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en Hebreos capítulo 2 y dirijan sus ojos por favor al versículo 5. Y mientras buscan ese texto, hermanos y hermanas, bienvenidos a la iglesia Vida Abundante. Como iglesia somos un testimonio acá en esta ciudad de la vida abundante que Dios nos quiere dar. Y hace una semana estuvimos hablando acerca del peligro de ignorar algunas cosas que hemos oído acerca de Jesús. Hay un peligro y ese peligro es que nos deslicemos, lo aprendimos hace una semana. En el sermón de hoy vamos a estar hablando acerca de la humillación y de la gloria de Jesús. ¿Y qué tiene que ver todo eso con nosotros? Padre, en el nombre de Jesús, mientras preparamos nuestros corazones para oír de ti, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. Señor, limpia el ambiente de todo espíritu que es contrario a tu Espíritu Santo y que nos distrae para que no aprendamos de tu palabra las
verdades que tú quieres que aprendamos. Y hoy, Señor, de manera consciente, sometemos nuestra mente, nuestros pensamientos a ti y te pedimos, Señor, que nos alimentes con tu palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hebreos, entonces, 2, del 5 al 9. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, dice. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El resumen de este texto, hermanos, nos enseña lo siguiente: que Jesús, siendo Dios, Jesús fue humillado al hacerse humano y morir por nosotros. Y también fue glorificado por Dios el Padre para reinar sobre todo. Eso es lo que enseña este texto. Pero según el versículo 5, la creación no está sujeta a los ángeles, sino al Hijo. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos que la creación no está sujeta a los ángeles, sino a Jesús? Sujetar, hermanos, quiere decir someter al dominio o someter al señorío de alguien, algo en particular. Y en este caso, el mundo venidero. Que el mundo venidero está bajo el señorío de Cristo. Está sujetado a Cristo. Y el mundo venidero obviamente se refiere a un cielo nuevo, a una tierra nueva, a una nueva administración bajo Cristo. Pero preguntémonos nosotros, si el hombre falló, si Adán y Eva pecaron, ¿por qué no dijo Dios: ¿saben qué? Estoy tan desilusionado con el hombre que voy a sujetar el mundo venidero a los ángeles mejor? Porque al final los ángeles son perfectos. Bueno, ni tanto, dirá alguien por ahí, porque también hubo unos que se rebelaron. Pero al final, Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino a el hombre. Y encontramos la respuesta a esta pregunta en el pasaje de Hebreos 1:14 que leímos hace un par de semanas. ¿Recuerdan lo que dice ese texto? Porque al hablar de los ángeles y explicar quiénes son los ángeles, dice el texto lo siguiente en Hebreos 1:14. ¿No son acaso los ángeles, dice, espíritus ministradores o espíritus servidores? Dice, los ángeles son espíritus servidores. No fueron destinados para gobernar. Sin embargo, Dios le dijo al hombre: gobierna, enseñoréate, lidera, dice, a la creación. Pero no fue así con los ángeles. A los ángeles les dice: a ustedes yo les he destinado para que sirvan. Y dice: y son enviados para servicio a favor de ¿quién, hermanos? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles fueron enviados acá a la tierra para servirnos a nosotros. No para que sean nuestros sirvientes necesariamente y que hagan lo que les digamos, sino para ayudarnos, los que somos herederos de la salvación, para poder cumplir con los propósitos de Dios en nuestras vidas. Hay un hombre que quizá ustedes no han escuchado, pero el hombre se llamaba Marshall Applewhite.
Y él fundó un grupo que se llamaba Heaven's Gate, la puerta del cielo. Y entonces él hablaba de un mensaje espiritual muy interesante, porque según él recibía información de ángeles o seres de una existencia superior a la nuestra, decía. Y al final él comenzó a reinterpretar el Apocalipsis. Y en su manera de interpretar el Apocalipsis, él comenzó a tomar elementos de la ciencia ficción, como cualquier persona que está viendo todas esas películas de Marvel, ¿cierto? Que ahí se nos enseña un final del mundo apocalíptico, y cualquiera diría, formaría su visión del final viendo esas películas. Para no ir tan lejos, hay personas que ven un programa que se llama The Chosen. Entonces dicen, pero es que en la serie dice tal y tal cosa, y dice, pero no está en la Biblia. En la serie dice tal cosa, pero en la Biblia nunca aparecen esas cosas. Entonces hay gente que forma su visión de las cosas a partir de la información que reciben. Pues este señor Marshall Applewhite, según él, yo no sé qué programas estaba viendo el hombre, pero combina él el final del mundo con ciencia ficción. Y al final su conclusión es de que el mundo iba a terminar y que aquellos que le seguían a él, obviamente, iban a irse al cielo en una nave extraterrestre, imagínense. Y entonces había un cometa que se llama Hale-Bopp, y en 1997, 38 de sus seguidores, después de que vieron a ese cometa pasar, porque según ellos, esa nave extraterrestre estaba viniendo por ellos. Y aparentemente para poderse ir, ellos tenían, imagínense qué tenían que hacer. Según él, les dio las instrucciones de que tenían que quitarse la vida. Y 38 personas se quitaron la vida tomando un veneno con un calmante, con vodka, y luego poniéndose bolsas en la cabeza para ahogarse. Y así murieron una muerte terrible antes de encontrarse con la realidad de que al final no estaban en el cielo, sino en otro lugar, hermanos. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Sí, los ángeles están allí para servirnos, pero ningún ángel se va a atrever a dar un mensaje que vaya en contra de la doctrina del Evangelio. Pablo lo dijo claramente en Gálatas, que lo estudiamos ya. Si aún un ángel, dice, del cielo viniera a predicar un evangelio diferente, no le crean, porque esto no viene de Dios, dice. Pero hay personas que dicen que escuchan de ángeles. David Koresh, otro hombre, un líder de los que se llamaban los davidianos, y es una rama de los adventistas del séptimo día, los davidianos. Y dice él que él empezó a recibir revelaciones directas de Dios. Fíjense, comienza, según él, a recibir información de Dios. Pero ya después, como que Dios ya no quiso darle más revelaciones y empezó a recibir revelaciones de ángeles. O sea que los ángeles le estaban dando visiones. Y David Koresh, este chico, resulta que el ángel le dice: mira, David, tú eres realmente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces él recibe de un ángel la visión de que ahora él es básicamente Jesucristo, que él es el Salvador del mundo. Y fíjense ustedes que en esta manera de pensar, él comienza a reinterpretar el Apocalipsis. Fíjense, otra vez empieza a hablar de los tiempos finales. Y según él, en los tiempos finales, él acá en la tierra y en preparación para el futuro, tenía, según la revelación de los ángeles, derecho divino sobre las esposas de los demás hombres. Imagínense ustedes. O sea que tenía su propio harén allí, y que según él, un ángel le había revelado todas esas cosas. Bueno, para no ir tan lejos, en 1993, él y 70 de sus seguidores mueren en un lugar por allí, en un enfrentamiento con las autoridades locales. Así es que yo creo que debemos tener cuidado de que si los ángeles nos están guiando, porque nosotros no son los ángeles los que nos guían, sino dice la Escritura que hay uno que se llama Espíritu Santo, que nos dirige a toda verdad. Claro, los ángeles nos sirven, los ángeles pueden cumplir muchas cosas que Dios le diga, pero quien nos guía es el Espíritu Santo.
Quien nos guía, hermanos, es Dios mismo a través de su palabra. Entonces prestemos atención a lo que la Escritura dice. Los ángeles no van a heredar el mundo venidero. Seremos nosotros con Cristo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces Adán, hermanos, falló para gobernar al mundo bajo la voluntad de Dios. Ya Adán lo tenía todo. Dios le dijo, gobierna al mundo. Ese era el espacio o la esfera de influencia donde Adán necesitaba reinar. Pero Satanás le dice, salte de tu esfera de influencia y piensa más allá de lo que deberías pensar acerca de ti. Sáltate a la esfera de Dios y tú puedes convertirte en gobernante de los cielos también, junto con Dios. No tienes que limitarte a la tierra y a lo que Dios te ha dado. ¿No les suena parecido a esas personas que no están conformes con lo que tienen nunca? Nunca están conformes, ya Dios les ha bendecido. Les ha comenzado a bendecir abundantemente, pero nunca están contentos. No estoy contento con la esposa que me diste. No estoy contento con el esposo que me diste. No estoy contento con el trabajo que me diste. No estoy contento con la casa, con el carro. No estoy contento con mi iglesia. No estoy contento con el barrio en donde vivo. Necesito algo y luego algo y algo más y algo más y algo más. ¿No viene esto de Dios, verdad? ¿Quién nos está informando para traer contento a nuestras vidas? Porque el que trae contentamiento a nuestras vidas es Dios. Es otro que trae descontentamiento a nuestras vidas, pero no le prestamos atención a ello. Pensamos que Dios nos está dando un mensaje y ese mensaje viene de otra esfera que no es de Dios. Y creo que sabemos qué esfera es esa, la esfera del maligno o el círculo de influencia del maligno. Así es que Adán falló y por eso tuvo que venir Jesús, el segundo Adán, para retomar todo lo que el hombre había perdido, porque el hombre básicamente le entregó todos los derechos de la tierra a Satanás y le dice, por supuesto, yo me voy de esta tierra y como es muy poco lo que Dios me ha dado y voy a irme a gobernar el cielo, aquí está, te firmo todos los documentos legales para que tú gobiernes en el mundo. Pero Cristo vino a recuperar todas estas cosas por nosotros. En el Imperio Romano, en los tiempos de Jesús, antes de Jesús y durante los tiempos de Jesús y después del tiempo de Jesús, en el Imperio Romano se creía en seres divinos o en semidioses o seres angelicales que obviamente iban a gobernar en el orden mundial. Y estos seres eran adorados. Por eso se habla acerca de la adoración de ángeles. Si escuchan por ahí el tema de la adoración de ángeles, recuérdense que los ángeles no fueron llamados para ser adorados, sino que los ángeles vinieron para servirnos. Y en la Escritura, cuando alguien intentó adorar a los ángeles estrictamente les prohibieron y les dijeron, absolutamente no puedo aceptar eso, tienes que ponerte de pie, porque el único que merece adoración es el Señor Jesucristo. Así es que si hay algún angelito por allí, por muy bonito que parezca, que les diga que le adoren, ese no es un ángel de Dios, es un ángel del enemigo. Porque la Escritura dice que aún Satanás se viste como ángel de luz y se presenta de tal manera para que nosotros digamos, pero ¿cómo puede un ser tan hermoso, tan sabio, tan inteligente? ¿Cómo puede ser esto de que no venga de Dios? Y nos dejamos engañar. Quien nos guía a nosotros a toda verdad es el Espíritu Santo. Por eso hoy como iglesia rechazamos en el nombre de Jesús toda forma de guianza que venga de ángeles a contradecir el mensaje del Evangelio de Dios. Porque eso fue lo que Pablo dijo, ¿cierto? No lo acepten, dice Pablo. Así es que nosotros no aceptamos ese mensaje que venga a contradecir el mensaje del Evangelio que hemos aprendido. Pero sin embargo, Daniel ve en una visión y dice, yo vi a uno como hijo de hombre a quien se le da dominio sobre toda la tierra. Y es evidente que está haciendo referencia clara al Señor Jesucristo glorificado. Así es que toda la creación, hermanos, está sujeta.
Toda la creación está sujeta al Señor Jesucristo. Y se revelará su dominio en el mundo venidero. Pregunta para nosotros: ¿a qué estamos sometiendo nosotros nuestra confianza? ¿Estamos sometiendo nuestra confianza al azar? ¿La estamos sometiendo al miedo? ¿O acaso a poderes invisibles? ¿Habrá acaso poderes invisibles que no te dejan dormir de noche? Y al final tú estás diciendo, bueno, al final, para que ya no me continúen atacando estos seres invisibles, voy a entregarme a lo que me están diciendo que haga. Ningún ángel de Dios nos va a atacar por las noches o por el día, porque los ángeles de Dios vinieron a servirnos. Quienes nos atacan, nos fastidian, son los ángeles caídos, que en el Nuevo Testamento son conocidos como demonios. Así es que podemos rechazarlos y podemos decir: quien me guía a toda verdad es el Espíritu Santo. No necesitamos la guianza de esos seres oscuros que quieren aprisionarnos y esclavizarnos. Vayamos al versículo 6, porque los versículos 6 y 7 explican que Jesús se humilló al hacerse hombre. Jesús se humilló al hacerse hombre. Ya hablamos de esa frase que dice allí en el versículo 7, que le hiciste un poco menor que los ángeles. La explicamos ya hace un par de semanas. En su condición de hombre, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Nunca dejó de ser Dios, pero llegó a ser hombre. 100% Dios, 100% hombre. Entonces Él fue humillado, fue hecho menor que los ángeles. Esto quiere decir que Él aceptó, hermanos, debilidad humana. Tuvo hambre, tuvo sueño, padeció dolor, sufrió la muerte física, fue tentado en todo como nosotros somos tentados, pero Él nunca perdió su divinidad, sino que Él se puso una autolimitación voluntaria por amor a nosotros. Y cuando Él muere y es resucitado, es exaltado y se cumple en Él, como dice la Escritura: los que se exaltan, Dios los humilla, y los que se humillan, dice, Dios los exalta. Jesús se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre. Entonces fue exaltado a lo máximo. No hay exaltación más grande que ningún ser pueda recibir que lo que Jesucristo ha recibido. Y eso debería, para nosotros, quitar ese deseo de esa autoafirmación constante sin Cristo. Hermano, la autoafirmación constante que queremos tener sin Cristo nos va a llevar solamente a que pequemos de querer tener cosas que nunca vamos a poder tener, porque el enemigo va a querer que nosotros anhelemos tener la exaltación que Cristo tuvo. Porque nunca va a ser suficiente cuán afirmado, cuán exaltado, cuán elevado seas. Si hay un vacío en nuestro corazón, pueden ponernos toda la exaltación del mundo y nunca vamos a poder retenerla. Pero si el Señor Jesucristo repara nuestro corazón, entonces vamos a entender la realidad de que así como los ángeles son servidores, nosotros también somos servidores de Él. Pero además de servidores, dice Él: yo quiero que ustedes no solamente sean mis servidores, sino que sean mis amigos, dice. Y además de mis amigos, dice, les revelo algo más: quiero que sean mi familia, que sean mis hermanos, que seamos parte de una familia espiritual. Entonces, Jesús, hermanos, entiende nuestra humanidad. Jesús entiende nuestras situaciones. Pregunta para ti en esta mañana: ¿te sientes acaso tentado? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes despreciado? Como sea que te sientas, Jesús entiende todas estas cosas. Él experimentó todo esto que tú y yo experimentamos. Él lo experimentó. La diferencia es que Él venció en la cruz, porque todo lo que Él hizo, lo hizo en sumisión al Padre. Y si nosotros queremos vencer
toda debilidad, toda tentación, todo cansancio del enemigo y todo desprecio del enemigo para nuestras vidas, entonces debemos seguir la ruta de Jesús. Debemos seguir la ruta de Él, que es la ruta de someternos al Padre y a la voluntad de Dios. Basta de hacer nada más nuestra autoridad, nuestra propia voluntad, porque lo que eso logrará es que nosotros continuemos en ese lugar de desesperación. Ahora escuchen, hermanos, la humillación de Cristo no es lo mismo al fracaso. Digo esto porque en nuestra cultura la gente valora el tema de la grandeza y de la fama. Entonces, mientras más famosos seamos, mientras más grandes seamos, entonces tenemos éxito. Pero la Escritura dice que la gloria viene después del servicio. En nuestras culturas se nos enseña que debemos ser el primero. No hay tal cosa como ser servidores. Tienes que ser el primero, que otros te sirvan. Pero en la palabra de Dios aprendemos que aquellos que sirven son los que recibirán la bendición de Dios para sus vidas. Entonces Dios tiene, hermanos, un propósito para nosotros en medio del sufrimiento. Jesús sufrió, pero Él fue glorificado. Y para nosotros, Hebreos más adelante habla de ese sufrimiento, que es un sufrimiento diferente. Hebreos dice, si eres hijo, entonces vas a experimentar ciertas cosas. Vas a experimentar aquellos que dicen, me siento solo, Dios me ha olvidado, no creo que Dios esté allí conmigo. Dios dice, me voy a hacer presente en tu vida, pero me voy a hacer presente en tu vida en corrección, hijo e hija. Voy a poner mi mano sobre ti y te voy a decir, aquí estoy. Y como un padre que ama a sus hijos, te voy a corregir. No voy a dejar que te salgas con la tuya, hijo. Porque todo padre que ama no permite que sus hijos se salgan con la suya. Cuando un hijo se sale con la suya, como padres realmente estamos diciendo, no te amo. Padres, tenemos que entender eso. Cuando dejamos que nuestros hijos se salgan con la suya, le decimos literalmente, no te amo. Pero cuando nosotros le decimos, basta ya, y ponemos límites claros y firmes para ellos, entonces ellos recibirán la bendición de que son llamados hijos de Dios. Para aquellos que sus padres les dejaron hacer todo lo que quisieran y sus vidas se llenaron de confusión y tristeza, y no hay manera que haya avance en sus vidas, el Espíritu Santo de Dios dice lo siguiente: yo, dice Dios Padre a través de su Espíritu, me haré presente en tu vida y te voy a corregir. Me das permiso para corregirte, me das permiso para que te trate como a hijo, para que seas restaurado, y los padres y madres que te dejaron o te abandonaron, perdónalos. Y yo te voy a enseñar lo que significa ser padre o madre y voy a restaurar tu vida. Pero vas a pasar por cierto sufrimiento. Porque el sufrimiento va a implicar corrección y va a haber una muerte de tu yo. Algo allí te va a decir, Dios no me ama porque me castiga, porque me confronta. Mentira. La palabra es clara. Si Dios te confronta y te castiga, es porque te ama. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero Jesús pasó por un sufrimiento para ser exaltado. En algún momento vamos a aprender la sabiduría que trae el dolor de la corrección. Pregunta para ustedes: ¿en qué momento adquirieron la sabiduría siguiente? Cuando mi padre me corrigió, cuando mi madre me corrigió cuando yo era pequeño, no me gustaba, pero ahora de grande lo puedo entender. A algunas personas les tomó 40 años a entender esa sabiduría. Otros tienen 50 y 60 y todavía no conocen esa sabiduría. Todavía siguen peleando con sus padres. Todavía siguen sin aceptar que sus padres los corrigieron porque les amaban. Con todos los errores que sus padres pudieron haber tenido, les corrigieron porque les amaban. Entonces, pregunta a ti, hermano y hermana, ¿cuándo vas a aceptar la sabiduría de que la corrección es por tu bien? ¿Cuándo vas a aceptar que las consecuencias que vienen a tu vida son resultado de la corrección que Dios quiere establecer en ti
para que tú andes en el camino apropiado. Dice el texto de Hebreos más adelante que el propósito de la disciplina es que crezcamos en santidad. Así es que hay un propósito, que nos hagamos más santos, que nos apartemos del pecado. ¿Te sientes pequeño? Jesús también se sintió muy pequeño. ¿Te han humillado? También Jesús fue humillado. ¿Te hace falta esperanza? Jesús dijo en la cruz: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, cumplió toda la voluntad de Dios. Y nosotros lograremos hacerlo si le seguimos. Pero fíjense lo que dice el versículo 8. Porque allí aprendemos que, bueno, en los versículos anteriores aprendimos que Jesús fue coronado de gloria y de honra, ¿cierto? Lo aprendimos en los otros versículos. Versículo 7 lo dice claro: le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste, dice, sobre las obras de tus manos. Ya Dios lo hizo. Pero ¿qué dice el versículo 8? Pareciera que es una tremenda contradicción. Veamos lo que dice el texto de la Escritura. Hebreos 2:8. Todo, dice, lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Muy bien. Ahora miren esto. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Voy a hacer una declaración doctrinal en este momento. Dios ha puesto todo bajo el dominio de Cristo. ¿Me escuchan, hermanos? Dios ha puesto todo bajo el dominio de Cristo, pero actualmente pareciera ser que las cosas no están bajo su control. ¿Y cómo podemos entonces explicar esta tensión teológica y escatológica? La tensión del ya, pero el todavía no. El ya, que Cristo fue entronado, que ha sido glorificado, pero todavía no, porque todas las cosas no están visiblemente sujetas a Él. Hay un ejemplo en la Escritura que nos ayuda a captar qué es lo que está ocurriendo acá. Porque hay algunas personas que leyendo este texto dirían: ya ven, en la Biblia hay muchas contradicciones y hay cosas que no son ciertas. La verdad es de que lo dicen porque no entienden la palabra de Dios. Pero la Escritura nos enseña que David fue ungido rey. Sin embargo, no estaba reinando. ¿Me explico? Ya había sido ungido como rey, pero no estaba reinando. Había otro que estaba reinando. Y pasaron muchos años, no sé cuántos años pasaron, hermanos, desde el momento en el que David fue ungido hasta el momento en el que él fue hecho rey. Quizá tal vez unos 20 años, no sé. Pasó un gran periodo de tiempo. Ahora, ¿qué nos enseña esa historia? Algo debía cumplirse, algo debía ocurrir, ciertos tiempos, ciertos eventos, ciertas cosas debían ocurrir antes de que David, que ya era rey, tomara su lugar allí en el trono de Israel. Pero ya era rey. ¿Cuáles son esas cosas que hace falta que se cumplan para que veamos visiblemente que Jesús, que ya ha sido coronado, como dice la Escritura, como que ha sido exaltado por sobre todo? ¿Qué cosas debemos ver? ¿Qué cosas deben ocurrir para que podamos ver visiblemente que ya Él es el Rey de todo? La Escritura dice que deben ocurrir ciertos eventos, y el primero de ellos es que ese Satanás, dice en Apocalipsis 20:10, ese Satanás, ese diablo, dice, ese que acusa a todos, que desde el principio ha engañado a todos, y que cuando habla mentira porque es mentiroso y padre de mentira, ese, dice, va a ser tomado y va a ser echado al lago de fuego. Entonces, ese evento todavía no ha ocurrido. Ese evento tiene que ocurrir. El que se te opone, el acusador de los hermanos, dice, un día ese acusador va a ser tomado y va a ser lanzado al lago de fuego. Pero también hay otro ser que se habla allí mismo en Apocalipsis 19:20, que se llama la bestia o el anticristo.
Y es un poder político, es un poder mundial que también va a ser tomado porque Cristo va a venir a establecer su reino acá en la tierra. El reino del anticristo y de la bestia tiene que manifestarse. Esas cosas tienen que ocurrir y el Señor Jesucristo le va a hacer así para que se quite, y todo lo que el enemigo a través de los siglos ha construido, el Señor Jesucristo en un abrir y cerrar de ojos va a terminar con ellos. Porque la Escritura dice lo siguiente, hermanos. Hay algo que debemos entender. La Escritura dice: levántate, Señor. Imagínense que el Señor está sentado en su trono y los enemigos de Él están acosando al pueblo. Y entonces dice: levántate, Señor, y que huyan delante de ti tus enemigos. Cuando el Señor se pare y dice que venga en caballo blanco, que es fiel y verdadero. Cuando el fiel y verdadero se levante, sus enemigos se van a derretir. Van a caer como muertos derrotados. Y Él va a establecer su trono. Hermanos, el Señor tiene poder. No hay nadie que pueda llegarse ni siquiera a compararse así un poquitito a todo el poder que el Señor tiene. Él fue el que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, y con el poder de su palabra va a restaurar todo lo que el enemigo le ha tomado siglos hacerlos. El Señor dice con voz de mando, con voz de trueno, dice: el Señor vendrá y le dirá a los suyos: vengan. Y en un abrir de cerrar y ojos, las cosas serán transformadas. ¿No les parece interesante? Todo lo que el enemigo ha pasado, todo el tiempo que ha invertido, y el Señor Jesucristo así lo va a cambiar. Y no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, dice, para aquellos que aman a Dios y le buscan. Así es que el falso profeta también será destruido, que es el poder religioso. Al final, todos los poderes religiosos que se oponen serán echados al lago de fuego. La muerte también, la muerte que nos acosa, porque al final la muerte entró al mundo y al final vamos a morir. Si no nos vamos con Jesús cuando Él venga en su segunda venida, eventualmente nos vamos a morir. Pero dice la Escritura en Corintios, 1 Corintios 15, 16, que Él va a derrotar a la muerte. La muerte todavía no ha sido derrotada. La muerte todavía sigue haciendo de las suyas en los hijos de Adán. Otro que va a ser echado al lago de fuego es el Hades. Ese mundo, ese lugar espiritual de los muertos, Dios va a tomar al Hades, y al mismo Hades lo va a echar al lago de fuego. Dios va a echar al pecado, a esa tendencia que nosotros decimos: Dios mío, ¿hasta cuándo yo quiero hacer lo bueno pero no puedo? Dios va a tomar eso así del corazón de cada uno de nosotros y va a decir: al lago de fuego. Y se termina. No va a haber más tentación, no va a haber más inclinación a querer hacer las cosas malas. Babilonia también, todas las culturas que se rebelan en contra de Dios serán puestas en el lago de fuego. Pero la Escritura dice y habla de que todas las culturas del mundo estaban en el cielo sirviendo a Dios, pero hay culturas en el mundo que no. Todas esas serán puestas en el lago de fuego. Todas las naciones rebeldes, todos los que se rebelan en contra de Dios, los impíos, los que no se han arrepentido, que no aceptan a Jesús como su Salvador, que no creen que Él es el Señor, serán eventualmente lanzados al lago de fuego. Y entonces vendrá el fin. Y Dios establecerá su reino y veremos visiblemente todas estas cosas. Hermanos, si Dios ejercitara su poder en este momento, muchos seríamos destruidos. Y Él no quiere, como dice la Escritura en 1 de Pedro 3, que no se pierda ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por eso no vemos visiblemente la manifestación de su reino. Es por gracia, y no como lo interpretan algunos que dicen: ese ya se olvidó, no está acá, es puro cuento que gobierna, el mal está a cargo. No, hermanos, el Señor nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros de que podamos tener un encuentro con Él. Por eso la Escritura dice en Mateo 24, como aprendimos ayer: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, porque conscientemente todos sabrán y tendrán la oportunidad de aceptar o rechazar a Jesús. Nosotros le hemos aceptado, así es que en nuestro futuro, porque le amamos de corazón, no venimos a la iglesia por miedo a irnos al infierno, ¿cierto?
Venimos a la iglesia porque le amamos. Y aunque nuestro amor es imperfecto, lo reconocemos y le decimos, perdóname y ayúdame en la imperfección del amor que tengo, pero sabes que realmente te amo. Y aquí estoy para servirte. Tu futuro está asegurado. Estás seguro. Vas a ir con Él y Él te va a decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en la presencia del Padre. No debemos temer. Ahora, si no amamos a Dios realmente, entonces yo estaría temblando. Las piernas me temblarían. Porque debo entender cuál es mi destino final. Esos enemigos van a ser destruidos. Fíjense que el muro de Berlín, la gente estaba orando porque ese muro cayera. Cayó en 1989, pero por muchos años gente de todo el mundo oraba y estaban orando y orando y orando. Y yo creo que algo sucedió primero. Tengo una teoría. El muro espiritual de Berlín cayó primero y luego el muro físico. Había cristianos que oraban en silencio en Leipzig y en otras ciudades de Alemania, así como en el mundo entero. Y cuando ese muro espiritual cayó, el otro muro físico fue destruido con facilidad. Así es que Dios tiene poder, hermanos, de derribar todas las barreras que nos impiden seguirlo. Si tan solo le entregamos nuestro corazón, no hay nada imposible para Él. Él es el Dios de lo imposible, Él lo puede hacer todo. Y aquí estamos nosotros como testimonio de ello. Pregunta para nosotros: ¿qué áreas de nuestras vidas debemos sujetar al señorío de Cristo? ¿Será que debo sujetar al señorío de Cristo mi carácter? ¿Hasta cuándo voy a dejar de decir al final así soy yo y aceptar que ese no soy yo, sino que realmente Dios quiere que sea alguien diferente? ¿Cuándo voy a aceptar esa sabiduría? Que soy llamado a ser hijo de Dios. No todo lo que el enemigo dice de mí. ¿Será que debo someter a Cristo mis palabras? Sí. Es que no puedo hablar sin malas palabras. Pero ¿hasta cuándo voy a someter mis palabras a Cristo? ¿O será que acaso debo someter a Cristo mis decisiones? Porque yo hago todo lo que yo deseo y no consulto con nadie ni con Dios. ¿Será que voy a someter mis decisiones a Dios? ¿Será que debo someter mi esfera de influencia? ¿Qué es lo que debo someter al señorío de Cristo? Sea lo que sea, hagámoslo. Y el Espíritu Santo nos revelará qué son esas cosas que debemos someter al señorío de Cristo. Para ir terminando, vayamos al versículo 9. Porque el versículo 9 dice algo interesante. Dice que Jesús fue glorificado por su sufrimiento. Y aquí, por si hubieran dudas, escuchen cómo empieza el versículo 9. Dice primero en el versículo 8 que no vemos que todas las cosas le estén sujetas, dice. No vemos esas cosas, dice. No vemos que todo esté sujeto todavía. Aunque ya en el mundo espiritual ha sido conquistado y todo ha sido sometido a Él, todavía dice no lo vemos físicamente. Pero el versículo 9 nos asegura algo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Esa verdad, llévatela en el corazón. La verdad, hermano, de que Jesús ha sido coronado de gloria y honra. ¿No les parece curioso? Porque el pasaje habla acerca del sufrimiento. ¿No les parece curioso a ustedes? ¿Se acuerdan de Esteban? Aquel hombre que predicaba la palabra de Dios y que tenía tal unción para hablar la palabra de Dios que los fariseos no podían resistir su enseñanza, porque sabían que estaba hablando de cosas que ellos tenían que cambiar en sus vidas. Y dice que los fariseos toman piedras y empiezan a apedrearlo, y mientras lo están matando, dice Esteban lo siguiente: yo veo al cielo abierto y veo al Hijo de Dios, dice, que está sentado a la diestra de Dios. Hermanos, hay una realidad, y esa realidad es de que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. Si hubiera alguna duda de a quién está hablando, dice, vemos a Jesús.
Y Pedro se lo dijo a aquellos que le escucharon cuando él predicó por primera vez. ¿Y qué vamos a hacer? Dice. Y Pedro les dice a ustedes, a Jesús al que ustedes mataron, dice. A ese Jesús al que ustedes le quitaron la vida. Por si acaso, dice Pedro, Jesús de Nazaret, que ustedes sabían de dónde era, de dónde había venido. A ese Jesús de Nazaret al que ustedes mataron, Dios, dice, lo levantó de los muertos, y es en el nombre de Jesús en quien hacemos todas estas sanidades. Y entonces dice que 3,000 personas se convirtieron y dijeron, ¿y qué hacemos? Porque entendieron, Dios mío, ¿qué hicimos? A ese Jesús, dice, vemos coronado de gloria y de honra. Entonces, no hay pierde, está claro para nosotros. Quien está coronado de gloria y de honra es Jesús, no es Satanás. Visiblemente todavía no lo vemos. En el mundo físico, esto ya hablamos de las cosas que deben cumplirse para que se manifieste todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, noten que el texto de la Escritura termina diciendo lo siguiente: que Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Escuchen, fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Fue por su muerte en la cruz donde Él demostró su obediencia máxima, y fue por ello que Dios lo coronó de gloria y de honra. Ningún otro ser humano o espíritu, ningún otro ser en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra jamás podrá hacer el sacrificio de Jesús en la cruz, porque no hay ningún otro Dios, solamente hay uno. Ninguno puede hacer el sacrificio de Jesús, porque ninguno podrá ser jamás, nunca, 100% Dios y 100% hombre. Solamente Él. Y lo dijimos hace poco. Solamente el Cordero de Dios es digno de recibir toda gloria, porque fue el único que pudo hacer ese sacrificio. Ahora el texto termina con lo siguiente. Dice así: que todo esto ocurrió por la gracia de Dios. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, escuchen esto. Pregunta para nosotros: ¿le extendió Dios gracia a Jesús para que Él muriera? ¿Eso es lo que el texto quiere decir? ¿Necesitaba Jesús gracia para poder morir? Dice aquí, para que por la gracia de Dios que Jesús gustase la muerte por todos. Hermanos, la gracia que Dios extendió aquí es para nosotros. Que el justo murió por los injustos. Pero hay personas que evaden su responsabilidad a capa y espada. Cometen un error y no lo aceptan. Son incapaces de aceptarlo. Dios nos llama a que tengamos esa habilidad de poder aceptar nuestros errores. Y que podamos decir, he pecado, he fallado. Y entonces Dios extiende su gracia para nosotros. Es solamente cuando decimos, he fallado, he pecado, que Dios extiende su gracia para nosotros. Entonces voy a ser más claro, hermano y hermana. Esa actitud de que tú no aceptas tu responsabilidad, escucha esto, se llama pecado. ¿Escuchas esto? Es pecado y no le agrada a Dios. Porque a veces como que no conectamos las cosas, ¿verdad? Como que hay un desconecte en nuestra mente en términos de palabras. Esa cuestión de que no aceptas que cometes errores se llama pecado. Y Jesús confrontó a los líderes espirituales diciéndoles, bueno, si ustedes dicen que no necesitan doctor, entonces no les voy a dar la medicina que tengo para darles. Porque yo sé, dice Jesús, que ustedes están enfermos, pero no quieren aceptar que están enfermos. Entonces, aunque sé que están enfermos y podría darles la medicina, no se las voy a dar, porque ustedes dicen que no están enfermos. Me voy a esperar, dice Jesús, hasta que acepten que están enfermos, y entonces les daré la medicina. Así es que, hermanos, dejemos de negar nuestros errores y faltas.
Tomémonos la medicina que Dios nos quiere dar, porque lo único que va a traer sanidad a nuestras vidas es que digamos, cometí un error, metí la pata, pues, me equivoqué, pero de corazón, no del diente al labio. Entonces Dios viene y comenzará el proceso de restauración en nuestras vidas. Es por su gracia que Él extendió esa misericordia para nosotros, para que en lugar de que nosotros muriéramos, dice acá, Jesús gustase, escuchen esto, gustase como que fuera la gran cosa, ¿verdad? Ay, qué rico, vamos a gustar un poquito de esto. Jesús gustase, dice, de la muerte por nosotros, que Él tomara nuestro lugar en la cruz, que Él tomara nuestro lugar en la cruz. Otra vez, el justo por los injustos, el bueno por los pecadores, para que Él gustase la muerte por nosotros. Luego dice allí, ¿por quiénes, hermanos? ¿Por ustedes nada más? ¿Por mí? Dice aquí, por todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Termino con esto. Hebreos 2:9. Es un resumen del Evangelio. Porque fíjense que ahí vemos lo siguiente. Jesús es humillado, pero es exaltado también. Allí vemos que Jesús sufre, pero es coronado. Allí vemos que Jesús gustó la muerte, participó de la muerte, pero trajo vida a aquellos por los cuales Él gustó esa muerte. En otras palabras, hermanos, Jesús tomó nuestro lugar. Y lo que nos queda a nosotros es que pongamos a un lado nuestro orgullo y aceptemos el sacrificio de Jesús en la cruz. Oremos, hermanos.